Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes. ¿Cuánto? 4 de diciembre de 2020. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 34 minutos. Les recuerdo que el próximo lunes, Día de la Gritería, no hay Sin Fronteras, sino hasta el miércoles 9 de diciembre. Además, después solo nos quedarán 5 programas en el resto del año porque nos vamos de vacaciones. Está bueno. Después me reclaman, pero y ella, si es la vida también. Bueno, quiero comenzar enviándole un afectuoso saludo a Carelia Zapata y a su compañero, a su esposo Otto Morales, quienes nos escuchan ahí en Villa San Jacinto. De vez en cuando se lo ponen en el teléfono a la Julita, doña Ana Julia López. Tanto tiempo no saber de ella. Andaba de vaga allá por la Florida. Pero ya está aquí, hace rato está aquí cuidando a sus hijos. Ella fue muchísimos años vendedora de lotería. Y vendió 2 veces el premio mayor. Aquí en la radio, ¿te acordás que nadie le quiso comprar? Y vendió 2 veces el premio mayor. Y en poco tiempo, en 2 años lo vendió. Doña Julita. Ya se retiró, está bueno, mano, ya tranquila. Saludos a Carelia, a Otto y a Ana Julia. A propósito de la lotería, ¿cuántos vendedores de lotería habrán en este país? ¿Cuánta gente vive de la lotería? ¿No? Es muchísima gente. O sea, ¿cuántas familias dependen de la persona que vende la lotería? Por ejemplo, de la persona que vende lotería. Por ejemplo, doña Julia crió a sus hijos así, vendiendo lotería. Y todos sus hijos son gente de provecho. Pero ¿cuántas familias han dependido de la venta de lotería? Qué importante, ¿no? Que es una actividad que a nosotros nos parece simplemente la suerte, nada más, pero al mismo tiempo es fuente de trabajo de centenares de familias en todo el país. Es verdad, es la suerte. Y hay gente que la juega en un número fijo. Fíjate que mi papá se ganó 2 veces la lotería, el premio mayor, 2 veces. En 1962 por ahí. Y en 1977, si mal no recuerdo. 2 veces, el premio mayor, billete entero, hermano. Increíble, ¿verdad? Hay gente que nace con suerte, mi papá es uno. Pero además la lotería le da todas sus ganancias, se las pasa a las instituciones de servicio social como el Ministerio de la Familia, el Instituto de Deporte. Entonces cuando uno compara, ¿no? Porque eso es por ley. Pero además la administración de la lotería en estos 14 años, bajo la dirección del profesor Ernesto Vallecido, ha sido sumamente escrupulosa y rigurosa en sus cuentas. Y entonces vos ves una enorme cantidad de dinero. ¿Cuánto se robaban estos sinvergüenzas del chamorrismo, somocismo? ¿Cuánto se robaban, vos? Es impresionante porque si tantos millones fluyen ahora para deportes y para distintas actividades del Ministerio de la Familia y otras entidades a las que la lotería también le entrega recursos, si tantas cosas se hacen, ¿te imaginas cuántas cosas se debieron haber hecho? Si llevaron a punto de la bancarrota, estaba la lotería, a punto de la bancarrota, la levanta el gobierno de Daniel, con el profesor Vallecido ahí en la lotería. Así es que se levanta la lotería. Estaba en la perra calle, con unos salariones de la directiva, ¿verdad? Los trabajadores, no, la directiva. Con unas dietas por cada reunión era un montón de dólares, y eso se acabó. Se acabó. Es muy importante, a ver quién se la saca. ¿Ya compraste vos lotería para este año? ¿Y vos? ¡Qué barbaridad!
Hay que comprar, mano. ¿Cuánto es este año? Es $1.000.000, poco más de $1.000.000, 40 millones de Córdoba, más de $1.000.000, 1.200.000. ¿No? Y ahora te quitan el 15% sobre el premio mayor. Otra vez yo dije 10%, no, es el 15%. Pero sobre pero los premios mayores de determinada cantidad, no me acuerdo cuál es la cantidad. Pero bueno, suponete, pues, sobre 40 millones son 6 millones menos. $1.000.000 te queda limpio si compras el billete y te lo sacas. Tal vez, verás, si uno tiene reales en la vida, ganándose la lotería, tal vez. Bueno, ¿cuándo es el sorteo? No sabes. Antes de Navidad es seguro. Debe ser 18, es viernes. Debe ser como sí, puede ser que sea el día antes de Navidad, no creo, sí, debe ser una semana antes. A propósito, el Estado, su último día de trabajo es el 18, viernes 18, si mal no recuerdo es, ¿no? Mira, a ver, viernes 18 creo que. Sí. Ya. Es el último día y creo que regresan el 4 de enero. ¿Verdad? El Estado, sí. Este fin de semana van a tener un fin de semana largo. Porque el lunes no hay trabajo. Bueno. Ayer ya vi a la cuadrilla que estaba construyendo la carretera entre La Sirena y San Juan de Limay. Bueno, completándola porque había gran porcentaje que ya estaba hecha y estaban felices en San Juan de Limay porque ya pusieron el último adoquín. Ahora falta el remate, pues cuneteado y algunas cosas más. Falta el remate, la pintada. Pero ya el último adoquín fue puesto. Era el único municipio, el departamento de Estelí, que no tenía su carretera adoquinada o asfaltada. Se acabó. Y te digo, lo que pasa es que el camino es muy quebrado, tiene muchos vados, puentes, cajapuentes. Pero eso es una maravilla, ¿no? Así que ahora ya pueden ir a San Juan de Limay, ahora que van a tener estos días libres, a los que trabajan en el Estado sobre todo, vayan a Limay. Vayan a ver las artesanías de Limay, el cerro de Limay. Faltaría, fíjate que otro que es vieja demanda, la carretera San Francisco Libre que va. También le falta su pedazo por completar. Ahí también hay mucho puente que construir. Pero bueno, me estaba acordando también que yo San Juan de Limay lo conocí en Semana Santa del 74, si mal no recuerdo, con el padre Moisés Madrid, que ayer, falleció el 2 de diciembre. Antier falleció el padre Moisés Madrid, ya tenía 92 años, sí. Y un cura muy dedicado a su actividad religiosa. Lo deben recordar mucho en San Isidro de la Cruz Verde, aquí en Managua. En Ometepe, ahí también daba misa. Antes que se jubilara, porque ya hace bastantes años que se jubiló, el padre Moisés Madrid, un hombre enérgico, bravo, pero buena gente, muy agudo, muy buena persona. Lamentamos su partida el día miércoles. Y la otra carretera que ayer terminó, ya la recorrí, te cuento, ya fui, antes que la terminaran. Es la carretera Granada-Tecolostote. Entonces ayer terminaron los 7 kilómetros que faltaban entre Granada y Malacatoya. Ya la inauguraron. Es una carretera preciosa. Una de las carreteras más bonitas de Nicaragua. No solo por el paisaje, va viendo el lago, va bordeando la costa del lago, sino también por los 2 puentes que hicieron allí sobre el río Malacatoya, y se acabó el calvario de esas comunidades que quedaban aisladas. Se acabó. Son dos puentes, una rotonda, y a partir de Malacatoya es concreto hidráulico, y después está la carretera que sale al Timal, que llega ahí a Malacatoya. O sea, el viejo camino hacia el Pacífico desde el Caribe es el que ha terminado. Porque esa era la carretera original, iban, o sea, desde el Rama, digamos,
Rama, Muelle de los Bueyes, Huigalpa, Comalapa, que era puerto de montaña. En aquel tiempo era muy importante Comalapa. Comalapa se fue apagando porque la carretera pasó a como a 4 kilómetros del pueblo y lo arruinó a Comalapa. Pero antes era así, Comalapa, después Tecolostote, y agarrabas los cerros y daba la vuelta al lago y llegabas a Granada, que era más importante que Managua. Pues. Pero bueno, esa carretera ya la terminaron, otra maravilla, hermano. Y otra cosa que yo creo que quería resaltar, vamos a hablar de varios temas políticos ahora, pero quiero resaltar esto, ¿ve? ¿Has visto que en muchas de las comunidades caribeñas afectadas por el huracán, algunas arrasadas, otras afectadas, gravemente afectadas, ahí está la distribución masiva de zinc, de bonos tecnológicos, de alimentos, ahí andan reparando los caminos, en el caso Bilwi terminando de limpiar la ciudad? Pero has visto la brigada de Cipote, ¿verdad? La UNAM Managua, la UNAM León, la UNI, la UNA, la UPOLI, de las que recuerdo, han estado enviando brigadas que se van relevando, pasan una semana, 10 días, 15 días, y se van relevando. Miren, esos muchachos que han ido en esa brigada y que han ido a trabajar con la gente, hay casos de comunidades, como ejemplo en Carata o en Guagua, que los chavalos están ayudándole a la gente a poner las hojas de zinc, a tener techo. Pero no solo eso, el solo hecho de la presencia de esos muchachos ahí implica una solidaridad física que no se había visto en el Caribe yo creo que nunca, pues. ¿Verdad? O sea, es una constatación, me están ayudando, o sea, hay gente que está interesada en mí. No solo es el gobierno mandándome cosas, sino que además viene la gente aquí. Más las brigadas médicas que han andado, pero por todos lados, hermano, por todos lados. En bote, en vehículo, a pie, pasando esos fangales. Esos chavalos que han estado yendo vienen con la mente cambiada, hermano. Eso lo va a cambiar para toda su vida. No importa que solo sean 15 días o una semana, no importa, los va a cambiar. Porque han visto otra realidad, han convivido con otro tipo de seres humanos, han tenido un poquito de contacto con una cultura distinta, una manera de entender la vida diferente, y eso lo va a cambiar. Eso es formativo. O sea, no solamente es lo que ellos ayudan, que no es, digamos, la gran cosa, pero es importante desde el punto de vista de la familia a la que le ayudaron, a la comunidad que le ayudaron, sino es mucho más importante el proceso formativo que ellos han iniciado, como pasó con los chavalos de la alfabetización, o como pasaba con los chavalos cuando iban a los cortes de algodón o a los cortes de café, o incluso de caña de azúcar en algún momento. O sea, ese tipo de movilización, que vas a las condiciones que encontré, que no andas pidiendo gusto, que dormís donde te agarre, que comes lo que hay, que te levantás muy de mañana, que te pones a trabajar muy de mañana, que te acostás a la hora que hay que acostarse y que ahí no hay tele, ni hay un montón de cosas, ¿verdad? A dormir, hermano. Y además que ni te interesa porque vas tan cansado que llegas a dormir. En las condiciones que sea. Eso cambia, eso forma. Ese puñado de chavalos, ponerle que hayan participado, vamos a inventar una cifra, yo no sé cuánto, pero ponerle que han ido 2000 hasta ahora. Esos 2000 cipotes van a ser portadores de una nueva manera de entender las cosas. Y vas a ver cómo eso les va a ayudar a su formación como ser humano. Y esa es la semilla sembrada para hacer los cuadros revolucionarios. Es muy importante. A veces vemos las cosas y las dejamos pasar, ¿no?
Es muy importante lo que el fenómeno que estamos asistiendo. Es una gran decisión la que tomó el presidente Ortega, la compañera Rosario, los rectores de las universidades de enviar esas brigadas. Ojalá que las mantuvieran un rato, eran unos 6 meses. O sea, renovándolas, pues, pero un periodo largo. Que no solo sea por la emergencia de este momento, sino que se mantengan. Incluso vi que hay un acuerdo entre el gobierno autonómico del Caribe Norte con la UNI para presentar un plan de manejo del transporte en el río Guagua. Porque ahí el clavo es que están en manos de un empresario que maneja la barcaza, que es la que traslada a todo el mundo, y ese tipo a veces es muy arbitrario en el cobro, en los horarios. Entonces van a hacer un plan. Me acuerdo que esa barcaza la manejaba el MTI, se llamaba Micón se llamaba, en la Revolución, pero fue privatizado, por supuesto, en los años 90. Y ahí hay problemas. Ahí hay problemas. Entonces van a hacer un plan. Los chavos de la UNI, los catedráticos de la UNI, porque también han estado yendo catedráticos y empleados administrativos de las universidades, van a hacer un plan que se lo van a presentar al gobierno autonómico del Caribe Norte. Me parece sumamente importante también. Y ayer anunciaba Rosario Murillo que hoy creo que es hoy, sí, que sale una delegación del gobierno grande hoy a recorrer todas las comunidades ribereñas, en todos esos ríos que hay al norte, en el Caribe Norte, que casi todos van son subsidiarios del río Coco o Huanqui, y algunos que van directo hasta el Caribe. Pero hay un montón de comunidades, pequeñas y grandes comunidades a lo largo de toda esa zona. Van a ir a todos esos lugares a diagnosticar, a acompañar, a estar. Muy importante también es eso. Bueno, son las 6 de la mañana con 50 minutos. Es que ayer me encontré con un artículo de un amigo, viejo conocido, que me parece que es un tema relevante. Es un tema ideológico, pero también es un tema político. Porque es de actitud, es de concepción y es de actitud, es de comportamiento, de las dos cosas. Lo escribe Joel Alejandro Sánchez Sandino. Entonces, básicamente, voy a leer algunas de sus líneas, pero vamos a ir comentando. Pero básicamente lo que él cuestiona es un segmento de compañeros o de compañeras que se creen la mamá de Tarzán en términos morales, los campeones, los puros, los que son los revolucionarios de verdad, y andan juzgando quién es y quién no es, quién es puro y quién no, y es que además excluyendo a los que este segmento de personas consideran que no son puros. Y es verdad, esta es una actitud sectaria. Carlos Fonseca mucho criticó esta actitud a lo largo de todos sus escritos. Lean a Carlos Fonseca mucho cuestionaba ese tipo de comportamiento, ¿verdad?, de los que asumen ser jueces de los demás y los que dicen, este no tiene los méritos suficientes para hacer tal o cual cosa, y se colocan, además, yo sí los tengo, porque yo soy esto, yo soy lo otro, vos no. Generalmente son, como te dijera yo, comportamientos de gente mediocre, que no logra destacar más allá del promedio, y que su única manera de destacar es imponer su criterio, tal vez ocupando una posición de poder, aprovechando que tienen una posición de poder, imponen criterios moralistas generalmente. Entonces, dice Joel,
Los procesos revolucionarios, emancipadores, no pueden ser ni moralistas ni moralizantes. No entender a qué nos enfrentamos ni de dónde venimos nos coloca en la vereda de los inútiles. Fíjate bien, entender qué estamos enfrentando y de dónde venimos es básico, pues, que es el esfuerzo que hace el frente, pues, a lo largo de todos estos años, de dónde venimos y a qué nos enfrentamos. Por cierto, hay una frase que el otro día la leí y yo recuerdo haberla leído hace muchísimos años, porque esto de a qué nos enfrentamos no solamente es contra el yanqui opresor, imperialista, invasor, que sí, claro que sí, pero la expresión concreta del imperialismo para una familia en Nicaragua es la pobreza. Esa es la expresión concreta del imperialismo. Entonces esa frase dice lo siguiente: a ver, el antónimo de la pobreza o lo contrario de la pobreza no es riqueza, es justicia. Y es verdad. Ese es un concepto muy importante. O sea, lo contrario de pobreza no es riqueza, lo contrario de pobreza es justicia. Porque es de justicia que toda familia tenga acceso a los servicios básicos, es de justicia que toda familia tenga ingresos regulares garantizados, es de justicia que toda familia tenga oportunidad de progresar y de ser feliz, es de justicia. O sea, no estamos hablando que es riqueza la que queremos para todo el mundo, no, hermano, justicia. Basta con la justicia. Por eso es tan importante la justicia social como el principal objetivo del Frente Sandinista en su programa de gobierno: alcanzar la justicia social, acabar con la pobreza. Entonces dice Joel, de repente, dice, causas muy justas y necesarias se ven arrastradas a un posicionamiento purista donde cualquier falta a los principios, no importa cuándo fue cometida, te descalifica. Fíjate bien. O sea, si alguien cometió un error, el que sea, el error que se te ocurra, y lo cometió, pues tiene 30 años ahorita, lo cometió hace 10 años, eso ya está descalificado por ese error que cometió hace 20 años. Y fíjate bien, te voy a recordar algo que yo he contado esto muchas veces, pero tuve la oportunidad, o sea, gracias al Frente Sandinista, de compartir con los sandinistas de un municipio, un pequeño municipio que queda en el departamento de Nueva Segovia, que se llama Ciudad Antigua. Es un municipio donde no hemos podido ganar la alcaldía. No hemos podido. O sea, un municipio muy conservador, sumamente conservador, tiene una gran influencia de la Iglesia Católica. Ahí hubo una enorme influencia de la contrarrevolución y del somocismo en los años 80 y antes. Es un municipio poco poblado, pero es muy bonito. Tiene la iglesia más antigua de Nicaragua, está en Ciudad Antigua. Pues bueno, en Ciudad Antigua, ¿cómo crees vos que se reconstituyó el Frente Sandinista ya cuando Daniel gana las elecciones en el 2006? ¿Cómo crees que se reconstituyó? Con los sandinistas ahí, si los sandinistas eran un puchito. Un puchito. Así ves. Eran 10, 15. Se reconstituyó con ex contras. Los secretarios políticos de las comunidades, ex contras. Y estamos hablando de ex contra en términos militares, no en términos políticos. O sea, gente que mató y fue testigo de muchas cosas, o protagonista. Sobre esa base se hizo la reconstrucción del frente y han ido avanzando. Casi ganan la alcaldía en el 2017. Se quedaron un pelito. Vamos a ver en el 22, vamos a ver en el 22 cómo nos va allí. Pero esto es eso que ocurrió. Yo me acuerdo que yo era uno de los que menos entendía la alianza con los contras. Yo no me gustaba, nunca me gustó en aquella época, pues.
ni con los resabios del Partido Liberal Nacionalista. Siempre cuestioné eso, me acuerdo bien de eso. Por la realidad, cuando vos ves la realidad en el terreno, te das cuenta del equivocado que estás. Y yo me di cuenta, no ando orinando fuera del guacal. Una cosa es lo que uno puede pensar desde la ciudad, otra cosa es el terreno, hermano, otra cosa es el terreno. Te voy a dar otro ejemplo. Un diputado que ha sido sumamente beligerante en la denuncia del comportamiento de la oposición somocista en Nicaragua, ¿quién es? Wilfredo Navarra. ¿De dónde viene? Del somocismo. Del somocismo. Y ahí viene la Juventud Liberal Somocista. Y después pasó por todas las agrupaciones liberales y ahora quedó en su propia agrupación liberal aliada al Frente Sandinista. Y es beligerante. Y vas a ver que el Frente lo va a proponer como candidato a diputado. Y vas a ver que sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hombre? Lo que importa es tu posición política, tu compromiso en este momento. Eso es lo importante. ¿Cómo es tu compromiso ahorita? ¿De qué manera te comprometes en la lucha ideológica, en la lucha política, en la lucha contra la pobreza, en la lucha por la justicia social? ¿De qué manera te comprometes hoy? Porque tus méritos pasados o tus errores pasados, si bien explican la manera que sos ahora, no son suficientes para determinar tu posición política o para determinar, mejor dicho, tus características políticas actuales. Porque si ahora ya te rendiste, ya te fuiste a tu casa y te dedicas a ser el juez, el que está señalando quién es y quién no es, entonces estás listo y servido. Pero si uno sigue y sigue de otra manera, en las nuevas circunstancias, con una nueva manera de luchar, claro que sí. Si los tiempos cambian, el mundo cambia y uno cambia. Dice Joel, la enormidad de la revolución radica en que partimos que los sujetos de cambio son hijos del sistema que enfrentamos. Por lo tanto, reproducen los comportamientos y acciones que ese sistema nos impone. Esto es muy importante. A veces nosotros nos sentimos como que si somos hijos del comunismo. O sea, del sistema justo por excelencia. Y no, nosotros somos hijos del neoliberalismo, del somocismo, de ese sistema. Ahí nos educamos. ¿Y vos qué crees? ¿Que no fuimos contaminados por esos antivalores? Claro que sí. Por el arribismo, por el egoísmo, por la vanidad, por ese deseo de andar figurando, de andar pisoteando a los demás. Claro, todos hemos sido contaminados. Algunos nos damos cuenta y otros no nos damos cuenta. Y algunos que sí se dan cuenta y se percatan de que están con ese vicio, tratan de corregirse, se corrigen en efecto. O sea, son autocríticos, pero vemos otros que no lo somos. Pero debemos estar conscientes si nos educamos en ese sistema. Que cree que es por decreto. Ganó Daniel, ganó el Frente, por decreto todos los sanitas somos puros inmaculados. No es cierto. Es como que me digas que con Daniel desapareció ya todos los resabios del neoliberalismo en el gobierno. No, no es cierto. Ahí tenemos resabios. En algunas instituciones más que en otras. Ha habido un trabajo ahí político, paciente, un trabajo ideológico paciente. A veces tienen resultados rápidos, a veces no. Pero no, o sea, nosotros no construimos. Nosotros tenemos que construir el nuevo sistema sobre la base del sistema que existe. No es tierra arrasada, no es que demoles todo y vas a hacer algo nuevo. No es. Eso solo lo pudimos hacer una vez, 79, ya está. Y aún ahí, en términos culturales e ideológicos, el somocismo quedó vivo. No tuvo el aparato, no tenía el aparato del Estado, por lo tanto no tenía las armas ni el ejército. Pero sí, toda esa ideología y pervivía. Entonces es muy importante asumir, hombre. O sea, todos estamos contaminados, no nos creamos santos porque no lo somos. Santos solo la gente que entregó su vida, hermano.
Esas sí son nuestros santos, los que entregaron su vida por la paz, por la libertad, por la democracia de este país, eso sí. Y tenemos centenares de miles. Esos sí son nuestros santos. Pero nosotros no, hombre, somos aprendices de muchas cosas. Dice Joel, está claro que una revolución en tanto proceso implica una transformación constante a nivel objetivo, pero también cultural. Y es que yo diría al revés, tiene que ser si no es cultural, si no es de la manera como hacemos las cosas, mentira que va a servir las cosas que construyamos. Tenemos que cambiar las dos cosas, la manera como entendemos la realidad, cómo trabajamos la realidad, cómo transformamos la realidad y también los hechos que transforman esa realidad. Es decir, de nada te sirve, hermano, estar haciendo todas las cosas que hacemos si al mismo tiempo no entendés que esto se hace porque hay un gobierno que tiene por un objetivo la justicia social, que ha colocado en el centro de toda su acción política al ser humano, la vida del ser humano, sus condiciones de vida. Si no entendemos eso, si no hacemos un esfuerzo nosotros porque todo el mundo lo entienda, de nada te sirve estar haciendo todas las obras porque la gente va a decir que para eso es su obligación y que ya está, ya lo hizo, pero aquel me promete tal cosa. Es cultural también, es ideológico. Dice que una revolución debe ser socialista, feminista, antifascista, antirracista, es una obviedad. ¿Eso o no es? Es decir, está claro que una revolución tiene que ser esas cosas. Pero primero que todo, dice Joel Alejandro Sánchez Sandino, debe ser todo eso al mismo tiempo y segundo, no significa que los participantes deban ser puros. Y si no son puros, no forman parte. Porque si es así, dice Joel, no entraría nadie y la revolución no sería posible. Yo me acuerdo, a ver, lean a Carlos Fonseca. Carlos Fonseca insistía que dónde se debía reclutar campesinos para que se incorporaran a la guerrilla entre los que eran del Partido Conservador. Lean a Carlos. ¿Por qué? Porque esos eran antisomocistas. Pero eran del Partido Conservador. Y después decía, y también decía, entre los delegados de la palabra. ¿Por qué? Porque esos tienen como valor el servicio al prójimo. Piense bien. Por las dos razones, decía Carlos. Si el Carlos y los compañeros del Frente Sandinista de los años 60 se hubieran sentado a esperar a fabricar los puros, a instalar un taller y fabricación de revolucionarios puros. Aquí se va a salir, aquí está el primero, aquí está el segundo. Estaríamos esperando todavía. O sea, la revolución se hace con los seres humanos, no se hace con los libros, hermano. Se hace con los seres humanos. Y los seres humanos somos estamos por naturaleza viciados, contaminados con un montón de cosas, por naturaleza. Pero son esos seres humanos los que queremos cambiar la realidad y con esos seres humanos los vamos a cambiar. Pero la pureza no se fabrica en un taller artesanal ni en una nave industrial. No se fabrica ahí. Es mentira. Algunos pocos compañeros reúnen todas esas características ideales, pero son pocos. Son la minoría. La mayoría de nosotros estamos viciados. Pero no significa que por eso no podemos incorporarnos a las tareas de la revolución. Esto es sumamente importante. Ahí continúa, pero es que como quiero dedicarme a otros dos temas, solo quiero cerrar. dice Joel, dice. Y es verdad, ¿no? La Clinton que dice, no es feminista ella. La Clinton, feminista, me antiasesina. O Pedro Sánchez no dice que él es socialista, pues. Y todos los del PSOE no dicen que ellos son socialistas. Sí, ya te dije, si ellos son socialistas quiere decir que yo soy Alejandro Magno. De verdad. Pero bueno, o sea, porque están deformados los conceptos, porque han sido pervertidos por el sistema esos conceptos. ¿Verdad? O gente que a veces estamos tan enajenados que no nos damos cuenta que en las cosas que decimos o que hacemos realmente defendemos al sistema contra el cual supuestamente estamos luchando. Estamos tan deformados, o sea, enajenados.
El pobre quiere ser alguna vez patrón. No es que quiera alcanzar la igualdad o tener lo justo para progresar, sino que quiere ser patrón. Y una vez que es patrón, no has oído esa frase, mano. Gente que hace una fortuna rápidamente y se vuelven los más cabrones de todos con los pobres. ¿Lo has visto eso, verdad? Y entonces quiero terminar esto. Yo soy comunista, pero también hombre mestizo y de clase media con ciertos privilegios. Seguramente soy machista, pero me confronto, me corrijo y la vuelvo a cagar. Y así, mientras voy buscando el lugar que me corresponde en la lucha, en mayúsculas, porque es la suma de muchas luchas. Si eso me descarta, el de andarla cagando, el tener defectos, híjole, yo soy solo uno y puede no importar, pero si esa vara se usa para todos, pronto nadie quedará. Nos habrán vencido, y es verdad, hermano. Si solo te dedicas a buscar puros, o los que nunca se han equivocado, o los que... todas esas cosas, esos criterios que hay, hermanito, nos vamos a quedar solos. Así no es. Sumar, sumar y sumar. Importa tu compromiso actual. Porque yo no te quiero poner de dirigente del Frente Sandinista, pero si quiero que estés en las tareas de la revolución y alguna vez va a llegar a ser dirigente, puede ser, pero no es en este momento que yo quiero que lo sea. Pero quiero incorporarte. Quiero que juntos empujemos el carro. ¿Y cuál es la manera de empujar el carro? La próxima manera. Ahorita, por ejemplo, es ayudar a los caribeños. Como todo el país tiene que ayudarlo y nos vamos a tener que sacrificar en las ciudades porque los recursos ahora son para ayudar a reconstruir el Caribe. Para eso son los recursos. Y tenemos que apretarnos la faja. Esa es una manera. Y no andar cuestionando que mira que no han hecho esto. Es que, hermano, ahora la prioridad es el Caribe. ¿Verdad? Esa es una manera. Pero ¿cuál es la otra manera? Si no nos pasa nada, ninguna tragedia más. Acarrear votantes, hermano. Convencer gente de que la mejor manera de que este país se desarrolle es que siga gobernando el Frente Sandinista con Daniel al frente. Convencerlos y luego llevarlos a votar. Tarea electoral, tarea ideológica y tarea política. Convencerlos del proyecto y luego llevarlos a votar. Esa es tu manera, esa es la mejor manera de demostrarlo. Solo los puros lo pueden hacer. Sentate a esperar entonces. 7:11, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:15. Vamos a empezar al revés con esto. Me voy a sorprender. Que se rinda su madre, que se rinda sus armas, que se rindan sus dólares, que se rinda su imperio. Nosotros seguiremos avanzando más allá de la muerte. Santo, negro, amerindio, Lionel, compa, hermano, niño maestro nuestro. Cada verso que daba a ser un código vivo y fue un volcán de luz tu testamento. Decías libertad y era el vuelo de tu alma. Decías compañero y era el pueblo. Decías Nicaragua y era tu cuerpo muerto, la hastiada bandera. Decías hombre nuevo y eras tú. Si callabas el nombre sacrosanto, lo gritaba tu vida consagrada al servicio. Era el Dios de los pobres quien venía gritando en tus silencios. Era el Cristo que un día reclamaste, quien se vino de golpe derramado en tu sangre. Pedro Casaldáliga, recientemente fallecido, poema a Lionel Rugama, porque cometió el delito de tomar la vida en serio. Precioso poema, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te hablaba de los santos? Bueno, Lionel sí, hermano. Carlos Fonseca, Silvio Mayorga, la Luisa Amanda Espinosa. Sí, ahí la Norita Astorga, eso sí. Nosotros no, hermano. Estamos muy lejos de ser eso, ¿viste?
Y si alguien nos va a recordar, tal vez va a ser cuando ya estemos fuera de este mundo, nos van a recordar por las cagadas que hicimos y no por las cosas buenas que aportamos, porque nosotros estamos... Así es esto. Entonces yo creo que el mejor libro biográfico de alguno de nuestros héroes, el mejor, el más completo que se ha hecho, es el libro de Teófilo Cabestrero sobre Leonel Rugama. Sin duda alguna, es completísimo. Se pasó meses trabajando en ese libro. Y hace ya como 40, no, como 35 años que se publicó. Por ahí va. Entonces habló con montones de personas que conocieron a Leonel y plasmó su testimonio, incluyendo el de su mamá, en este libro hermosísimo. Es un libro hermosísimo. Tenía muchos años que lo había leído. No, ya ni me acuerdo que me lo regaló. Creo que fue la doctora Violeta la que me lo regaló hace poco. Sí, ella fue. Y Oscar, el doctor Oscar Danilo Girón. Saludos a Oscar. Ellos fueron los que me regalaron este libro que ella, tantos años. Cuando salió el libro, me acuerdo que este libro voló en aquellos años que salió. No, en el 89, no, en el 89 dice que salió en la biblioteca, no, pero yo recuerdo haberlo visto antes, ¿verdad? Es un libro que tiene, a ver, bueno, si contás el índice y de nombres y de contenido, tiene como 470 páginas. Date una idea, ¿verdad? Y fue publicado por la editorial Nueva Nicaragua, desaparecida por supuesto, por el padre Teófilo Cabestrero. Leonel Rugama, el delito de tomar la vida en serio. Bueno, los que vean el video les voy a poner la portada. Esa es Teófilo Cabestrero, Leonel Rugama, el delito de tomar la vida en serio. Muchas gracias al doctor Girón y a la doctora Violeta Díaz por este obsequio. Entonces yo quiero leerles algunas cosas sobre Leonel. Van a decir, ¿por qué Leonel ahora? Sí, es cierto, hasta el 15 de enero. Es que ese es el error que cometemos. Nos recordamos de los nuestros solamente para los aniversarios de su caída en combate o de su asesinato. En general, en todos los casos. Y en el caso de Carlos, y en el caso de Tomás, de los pocos casos que los recordamos también el día de su natalicio. Pero voy a comenzar con voy a leer parte del capítulo. ¿Cuál es este capítulo? No dice el número, pero no importa. En las catacumbas se llama ya la parte final del libro. Página 291. La Navidad de 1968, decía la mamá de Leonel Rugama, él no la pasó con nosotros, ni tuvimos noticias suyas. En 1969 supimos que andaba en León en la universidad, porque le pidió a mi marido el diploma de bachiller para matricularse allá. Y entonces yo le mandaba semanal rosquillas, huevos y limones, porque había aquí un palo de limón y a Leonel le encantaba tomar limonada. También le mandaba algunas veces un poquito de dinero. Después el papá recibió varias cartas de Leonel, pero mi marido no me decía para que yo no sufriera. Esas cartas de Leonel han aparecido después de fallecer el papá. Hasta hace poco apareció la última carta, donde Leonel dice que es su testamento político para nosotros. Doña Candidita me dio esas cartas, cada una plegada varias veces, reducida a un papelito insignificante, tal como las mandaba Leonel a su papá con algún mensajero. Si a la mamá le escribió cartas desde el seminario, desde la clandestinidad, se las escribía al papá. Desplegué uno a uno 4 papelitos amarillentos. Son cartas breves, a excepción de la última. Una la escribió a lápiz, las demás con bolígrafo. La del testamento está fechada y las otras no llevan fecha. Me voy a detener aquí. ¿Qué refleja estos 2 párrafos? El profundo amor y confianza de Leonel Rugama a su padre y a su madre. Profundo. Eso refleja esto. Y la segunda cosa que en mi opinión refleja es que no perdió su piso, sus raíces.
No las pierde. No es que porque se fue primero al seminario, después salió del seminario y se metió a la universidad y después se metió al frente. No es porque en esos 3 procesos él ya se sintió más que todo el mundo. No perdió sus raíces. Contacto con la familia, contacto con sus raíces. Y eso de que le mandaba a la mamá, que las rosquillas, que los huevos, que los limones. Y eso es no perderse. Porque hay gente que apenas llegan a un sitio determinado, ya no comen gallo pinto, hermano. ¿Ah? Ya no comen enchiladas. No, eso es comida pobre. Ahora camarones. Se pierden, hermano. Hasta en eso se pierden, hasta en eso. Son puros. Y son puros. Sigue doña Candidita, la madre de Leonel Rugama. Nadie supo de esas cartas fuera del papá. Mira qué clase de compartimentación. O sea, Leonel le mandaba las cartas. Cuando estaba en el seminario le escribía a su mamá. Cuando entró a la universidad le escribía, y al frente le escribía a su papá. Y el papá, mira qué clase de complicidad, ¿no? Que jamás reveló que Leonel le escribía. Jamás, hasta que Leonel murió. Aunque no lo comentábamos, ya todos nos imaginábamos en qué andaría Leonel. Una vez el diario traía la noticia del asalto a un banco, que fue una recuperación de los del frente. Y venía ese dibujo que hacen para buscar a una persona con la descripción que dan los que lo vieron. Y en ese dibujo yo vi a Leonel. Lo reconocí. Le dije a Angelita y me quedé muy preocupada. La única vez que yo miré a mi hijo en todo ese tiempo fue después que mataron a Julio Buitrago y también a Alessio Blandón y a otros compañeros que los mataron el mismo día en Managua. Como Alessio Blandón era de Estelí y la guardia no entregaba el cadáver a su familia, el 16 de julio de 1969 vinieron los estudiantes de León para hacer en Estelí un entierro simbólico. Y estando yo en la casa de la mamá de Alessio Blandón, dándole el pésame, de pronto se paró el bus de la Universidad de León y al primero que yo vi que se bajó y se puso a pegar afiche, al primero fue a Leonel. Y él no me saludó. Fue horrible para mí ver que no me saludaba, porque él me vio también. Después comprendí que el no saludarme debió ser una medida de seguridad. Ya luego me mandó a decir con un amigo de él que por la noche iba a llegar a la casa, cuando pasara todo. Ellos creían que iba a estar calma la manifestación, el entierro simbólico de Alessio Blandón en la ciudad de Estelí. Pero resulta que en la manifestación hubo balacera y una gran represión de la guardia. Mataron a René Barrante y a otro muchacho. Muchos estudiantes fueron heridos y luego los capturaron. Estuvieron presos hasta que llegó el rector de la Universidad de León, en aquel entonces Carlos Tunerman. Leonel se aventó por un barranco para escapar. Salió golpeado en la rodilla, perdió un zapato y se refugió en una casa. Como a la medianoche llegó a nuestra casa uno de sus amigos, Sotomayor, a avisarnos que Leonel estaba seguro allá por la carretera, que ya no podía venir él a la casa y que no llegáramos nosotros a verlo ni nos moviéramos de casa. Aquella tarde fue la última vez que yo miré a Leonel con vida. 16 de julio de 1969, exactamente 6 meses después, cae en combate Leonel Rugama. Pero fíjense la dureza de la vida clandestina, ¿no? Y estamos hablando que Leonel era un cipote de 19, 20 años, no estamos hablando de un viejo ya hecho y derecho, no, un chavalito. Y él tiene que renunciar a saludar a su madre. Y ya le leí cómo era de íntima la relación de él con su madre y con su padre. Renuncia a esa relación, no la puede ni saludar porque
ponía en riesgo la vida de la señora y la propia, y por lo tanto la de los compañeros de lucha. Entonces, ese tipo de sacrificios que a veces parecen que no son relevantes, son sumamente importantes para un ser humano. Y eso imponía la vida clandestina. Me acuerdo que Omar Cabezas cuenta, ¿no?, ahí en su libro La montaña es más que una inmensa estepa verde. Él cuenta, Omar, que una vez bajaron allá a León y entonces convenció, creo que iba con el Roncoturso, no me acuerdo bien. Entonces les pidió, pasémosme por mi casa, y solo pasó por la casa, vio la sala, y eso para él fue una maravilla, ¿no? Después de tantos años metido en la clandestinidad. Ahora voy con otros aspectos. Se van a sorprender de algunas cosas aquí. Leonel Rugama escribió un número indeterminado de narraciones que se perdieron. La única muestra de narrativa suya conocida, Yo soy René Esporanceda de la Barca, él se la dedicó a Doris, gran admiradora de César Vallejo, el gran poeta peruano. Si no han leído nunca a César Vallejo, busquen solo un poema, Los Heraldos Negros. Solo ese busquen. Y se van a maravillar y van a quedar prendados para luego leer más poesía de Vallejo, que además fue un revolucionario. Cuando dice, se lo dedicó a Doris, gran admiradora de César Vallejo. Doris María Tijerino Haslan, una mujer, dice Cabestrero, colmada de luchas y de trances históricos. Cuando la comandante Doris Tijerino concluye el relato de sus recuerdos sobre Lionel, un corte de fluido eléctrico en el edificio central de la policía sandinista en Managua nos sacó del cuartito sin ventana donde grabábamos. Vestida de blue jeans azul y blusa roja, Doris Tijerino me condujo a su despacho de directora de la policía, donde el sol hiriente de las 3 de la tarde entraba a raudales por un inmenso ventanal, bañando en luces las fotografías familiares que había en la pared. Vi entonces que los grandes ojos claros de Ricardo Morales Avilés eran los mismos ojos claros de Doris María, una hija de Ricardo y de Doris, muerta de niña en un accidente de aviación en La Habana. Un dolor inmenso, exclamó Doris, que me despidió ponderando la vigencia de los mensajes éticos que brinda Leonel Rugama a los jóvenes de hoy en la revolución. Y ahora viene el testimonio de Doris. Debo empezar por decir que yo no supe que conocía a Leonel Rugama, fíjate bien, mira clase rigor de la clandestinidad. Doris, que era miembro de la Dirección Nacional en ese momento, clandestina. Yo no supe que conocía a Leonel Rugama hasta después de su muerte. Y sin embargo, había tenido con él breves, pero hondas relaciones de amistad muy íntimas. Esto que parece tan extraño se explica por las condiciones de clandestinidad en que nosotros vivíamos, que exigían el máximo de compartimentación entre nosotros mismos. Y pienso yo que esta es una de las pruebas más fehacientes de que como militantes éramos disciplinados en mantener esta compartimentación. Empecé a conocer a Lionel sin verlo, a través de Ricardo Morales. Ricardo me habló de alguien, sin decirme quién era, que había ganado el premio de un concurso en la UCA con un gran trabajo sobre el estudiante y la revolución, que a él le parecía, desde el punto de vista conceptual, una gran aportación para el movimiento estudiantil. Leímos el trabajo, lo discutimos, estábamos de acuerdo y lo utilizamos como material de estudio. Posteriormente, estando yo clandestina en una casa de seguridad del barrio Monseñor Lescano, aquí en Managua, se me dijo que iban a llegar a la casa unos compañeros para recibir entrenamiento militar, incluso prácticas de tiro seco, sin munición, arme, desarme, utilización de algunos explosivos y desde luego la formación política que la daba Ricardo.
Carlos y otros compañeros de la Dirección Nacional. Clase, te imaginas, hermano. Aquella época, claro, ahora calibramos la dimensión de estos compañeros, ¿no? Pero mirá quienes se dedicaban a la formación política. Carlos Fonseca, Ricardo Morales. Como uno hubiera querido estar en eso, ¿no? Julio Buitrago participaba mucho en esto, dice Dori. Pero siendo yo un elemento clandestino que habitaba en la casa, ese día en que iban a venir estos compañeros que eran legales, se me prohibió salir de la habitación donde yo trabajaba en un mimeógrafo. Por esa razón yo no le vi la cara. Posteriormente, Ricardo entró en la habitación donde yo estaba a revisar unos documentos que imprimíamos y me comentó que entre los compañeros que habían llegado al entrenamiento había uno que a él particularmente le impresionaba mucho. Le pregunté por qué y me dijo que era un hombre política e ideológicamente muy claro y muy bien ubicado, y que a pesar de cierta deficiencia óptica tenía una gran puntería. Es un cuadro político-militar muy valioso, ponderó Ricardo. La habitación donde yo estaba tenía una persiana de madera que no cerraba completamente. Estaba medio caída. Por eso yo vi pasar a los que habían venido, pero vi sus cabezas nada más, y me llamó poderosamente la atención una cabeza que tenía cana, dice Doris Tijerino. Me llamó la atención porque yo sabía que era gente joven, y lo oía en las voces, pero había una persona canosa. Y ahí quedó mi extrañeza. No se me ocurrió preguntar más. Hasta que en los primeros meses de 1969, habitando yo la casa de las Delicias del Volga, donde meses más tarde moriría Julio Buitrago, un día alguien tocó a la puerta. Nosotros estábamos acostumbrados a hacer vigilancia, y el puesto de observación que yo tenía era desde el balcón de la casa. Cuando yo sentí que tocaban la puerta, observé por el hueco que habíamos practicado en el mismo balcón y reconocí la cabeza. Estaba tan segura de que esa era la cabeza con canas que yo había visto, que a pesar de que no estaba Ricardo ni Julio, le indiqué a otra compañera que era legal y servía de manto en la casa, Gloria Campos, saludos a Gloria allá en Estados Unidos, que podía abrir la puerta, que yo sabía que llegaba una persona de la organización. Entonces ese compañero entró y a mí se me ocurrió bajar y conversar con él. Y estuvimos conversando. Él me preguntó qué estaba haciendo yo y yo le dije que estaba leyendo La Prensa Literaria que dirigía Pablo Antonio Cuadra. Lectura que yo hacía habitualmente, no recuerdo si los sábados o domingos, sábados. Me preguntó por qué leía yo La Prensa Literaria y le dije que me gustaba mucho la poesía. Y entonces empezamos a comentar sobre poesía y sobre literatura. Y de ahí arrancó la gran amistad que se desarrolló entre nosotros. Yo le comenté que mi gran debilidad era César Vallejo. Por eso él posteriormente escribió un cuento dedicado a mí como gran admiradora de Vallejo. Llegó Julio Buitrago y tuve que interrumpir la plática con él, pero ya se había establecido una corriente de simpatía mutua y a partir de entonces seguimos conversando porque él llegaba a determinado día de la semana, todas las semanas, a reunirse con Julio. Cuando ya Julio me delegó algunos trabajos con ese joven que publicaba el periódico El Estudiante, pude darme cuenta de que esa persona joven con quien yo conversaba de literatura y cuyo nombre desconocía, porque era elemental no identificarnos entre nosotros, tenía algo que ver con el movimiento estudiantil. Entonces ya la amistad trascendió lo meramente ocasional y empecé a saber cosas de él y de su vida, sin romper nunca la compartimentación. Era vegetariano. A mí me hacía gracia porque Julio le criticaba eso, y entonces él discutía y defendía su posición de vegetariano con mucha fuerza. Le gustaba comer ajos y cebollas, y había siempre alguna discusión en la mesa porque Julio le planteaba que comiera carne también,
y discutían. Decía que él se había hecho vegetariano por un problema de necesidad, que él no podía darse el lujo de comer carne y se estaba educando. Me hacía gracia, dice Dori. Yo le cedía mi asignación de café, que es un vicio mío, dice Dori, para que él tuviera sus ajos y cebollas sin que Julio protestara porque implicaba gastos extras. Yo no sé si él tendría algún problema de salud que le hiciera recurrir al ajo y la cebolla. El caso es que, interesada por el asunto, yo me puse a leer acerca de las virtualidades de los ajos y la cebolla. Y hasta fui poniendo cartelitos por la casa sobre sus efectos positivos, para que Julio no se opusiera a su conveniente consumo. Después, aquel joven, dice Dori, empezó a contarme su niñez y a hablar de los sueños. Conversábamos mucho sobre los sueños. Recuerdo que él me dijo que soñaba muy poco, y decía que soñaba poco porque él era de extracción proletaria, que su sueño era la vida misma que él llevaba. Ese era su sueño, la vida que estaba llevando. Mira qué bonito. Y me contó que él había tenido un sueño que lo había impresionado mucho. Era una especie de pirámide en la que él iba subiendo. No sabía cómo porque no había escaleras y él no saltaba, pero iba subiendo por esa especie de pirámide. Él no se explicaba cómo subía, pero iba llegando arriba. Y él interpretaba ese sueño como el triunfo de la revolución. Él no sabía cómo, pero íbamos a llegar hasta arriba. Al contrario que él, yo soñaba mucho. Le contaba mis sueños y él me preguntaba si soñaba a colores o soñaba en blanco y negro. Yo nunca me había percatado que pudiera ver esas diferencias en los sueños. Empecé a observar mis sueños y yo soñaba en colores. Y él me decía que eso era como en las películas, que las películas buenas eran en todo color y en Panavisión. Estoy acordando de muchas cosas con esto. Y las películas malas no eran a gran dimensión y generalmente eran en blanco y negro. Bueno, lo cual es un concepto equivocado, pero bueno, eso es lo que pensaba Lionel. Por supuesto que eso era una broma, porque hay películas buenas en blanco y negro y él lo sabía, pero es que él siempre estaba tratando de transmitir mensajes y de enseñar y de educar y de hacer observaciones y reflexiones un poco casi filosóficas, conservando el humor y la jocosidad nicaragüenses. Tus sueños se deben, me decía Lionel, dice Dori, a que tuviste una infancia feliz. En cambio, yo era muy pobre. Entonces empezaba a preguntarme cómo jugaba yo. Yo le contaba de los duendes que me dejaban regalos en las esquinas de la casa. Me dejaban caramelos, que debajo de la almohada aparecían dulces y a veces regalitos. Eran cosas que hacían mis padres y mis abuelos, pero que claro, me hacían la vida feliz. Yo nunca tuve más de una lata de avena, me decía Lionel. No sé si eso es cierto o no, porque él bromeaba mucho. Yo no tenía más juguetes que los rosarios de mi abuela, me dijo. Le preguntaba yo cómo eran los rosarios de su abuela, y me decía que eran de una semilla gris que nosotros llamamos lágrimas de San Pedro, que en el campo se acostumbra mucho a hacer rosarios con ellas y collares y pulseras. Así descubrí que los dos teníamos una afición por esa semilla, la semilla lágrima de San Pedro. Sin embargo, Lionel decía que era por razones distintas, que a mí me gustaba porque podía hacer collares y me divertía con eso, pero que él se había aficionado a esa piedra llamada lágrimas de San Pedro por una necesidad, porque la abuela hacía los rosarios con eso porque no podía hacerlos de otra forma. En otra ocasión llegaba y me preguntaba, ¿qué soñaste anoche? Él decía que había encontrado que teníamos mucha identificación en varias cosas, a pesar de venir de sectores sociales diferentes y de ser tan diametralmente opuestos. Él era un hombre alegre, conversador,
con mucho sentido del humor, con un gran dominio de la alegría y de toda la cultura popular. Y yo era una persona generalmente retraída y con mucho miedo de la gente. Decía él que a pesar de esas diferencias, nosotros éramos muy parecidos y él estaba haciendo un experimento. Una vez yo le conté un sueño sobre una fiesta en el club universitario que más bien parecía un velorio. Todo el mundo estaba sentado en el piso y no había música ni había nada. Toda la gente en silencio y ahí estaba él. Yo había ido con él a esa fiesta que parecía un velorio. Es que fue mi cumpleaños, dice Leonel, y nadie se acordó. Me dijo él al escuchar mi sueño. En una de mis comunicaciones a Ricardo le dije que había conocido a uno de los muchachos que habían llegado a la práctica de tiro y que tenía el pelo canoso. Recuerden que Ricardo estaba preso, por eso está hablando de esto. Ricardo me mandó a decir que ese era el compañero que él me había dicho que tenía gran valor para la organización y que era un cuadro político-militar del frente. Me decía también que era muy bueno que yo desarrollara amistad con él. Me mandó a preguntar si yo sabía cómo se llamaba ese muchacho y yo le mandé a decir que no sabía quién era, que solo lo conocía por un seudónimo. Cuando Ricardo me envió su primer poema para publicar en El Estudiante, yo le mandé sugerencias para hacer algunas correcciones y él me respondió que los poemas eran míos y que yo podía corregirlos con ese compañero. Y nos atrevimos a hacerle correcciones al primer poema de Ricardo. La amistad siguió en ese sentido. Relaciones de trabajo alrededor del periódico del FER, El Estudiante. Algunos artículos que él me consultaba o sobre la historia del frente. Algunos detalles. Pero no era una relación de trabajo formalmente establecida, porque yo no tenía en esa época nada que ver con el movimiento estudiantil. Estaba dedicada a trabajo organizativo en el sector de las mujeres en Managua y él ya trabajaba en León. Nosotros dos hablábamos sobre nuestros temas, casi siempre burlando la disciplina de Julio Buitrago, que era muy estricto en mantener el orden. Yo tenía prácticamente prohibido relacionarme con la gente legal, salvo en algunos casos excepcionales como este, en que yo le ayudaba a hacer algunos trabajos. Y la conversación, que duraba casi todo el día, giraba alrededor de la prensa literaria y de temas literarios, artísticos y de la vida de él, de la vida mía. Leíamos a Vallejo, leíamos literatura latinoamericana, hablábamos sobre la cultura nicaragüense, de cómo en sus autores se reflejaba la estructura de clase y cómo realmente los escritores sobresalientes eran aquellos vinculados a las familias oligárquicas o a la alta burguesía, concretamente en el sector del conservatismo. Recuerdo que él mostró admiración por Manolo Cuadra. Él no entendía la cultura exclusivamente como el desarrollo del arte o de las letras. Él decía que la cultura estaba en los cuentos del pueblo, que la encontraba en los velorios a donde él iba, en el campo, en los barrios. Él recorría las calles los fines de semana buscando algún velorio y se metía. Decía que en los velorios oía muchos cuentos del pueblo, que conocía cómo vivía y cómo sentía la gente. Hablamos mucho sobre la mujer. Él se preocupaba por la situación de las prostitutas y tenía una especie de cargo de conciencia, le decía yo, por las prostitutas, porque se sentía como ser humano responsable de la existencia de sus problemas. Hablaba mucho sobre ellas, mucho. Le dolía su situación, se preocupaba. No tenía un rechazo por ellas ni por su condición, sino una gran comprensión de la situación de las prostitutas. También se preocupaba mucho por los niños pobres, por la educación de los niños. En la casa habían 2 niños que no hablaban bien, hablaban con gemidos, y él disfrutaba estableciendo una clave. Lo que hay que hacer, decía, es darle un valor al sonido y al tono, y decirle lo que eso significa para que podamos conversar. Él conversaba en sonidos con los 2 niños, que eran hijos de Enrique Lorente. Saludo a los dos. Y se preocupaba mucho por la educación de las compañeras, pero nunca hablamos sobre si él tenía alguna compañera, si estaba enamorado. No me dijo nada.
alrededor de la mujer fue de los problemas de las prostitutas de lo que más me habló. En alguna oportunidad me planteó que no había que tener relaciones sexuales extramatrimoniales. Yo no sé si eso era así en él por algún trauma profundo o si era su convicción y por qué lo era. No sé si eso le quedaría de la formación que él tuvo como seminarista. Nunca hablamos de esto. Él nunca me dijo que había sido seminarista, ni qué ideas manejaba él alrededor de los problemas sexuales o de las relaciones amorosas. Tampoco me dijo nunca nada sobre sus ideas religiosas o cristianas. Nunca. Entre los compañeros de la organización procurábamos no hablar de aquellas cosas personales que pudieran identificarnos. Entre nosotros dos, eso se cumplió hasta donde se podía, hasta donde podría cumplirse para no prohibirnos desarrollar las conversaciones de afinidad y de amistad que mantuvimos. Por eso yo no sé si muchas de las cosas que él me dijo acerca de sí mismo y de su vida eran verdad, porque siempre entre nosotros procurábamos no identificarnos. Y no sé si él sabía quién era yo. Desafortunadamente, yo no supe quién era él. Que si yo hubiera sabido que ese era Leonel Rugama, quizás la relación hubiera sido mucho más rica y más productiva. Pero en términos afectivos, espirituales y morales, fue una relación para mí increíble. Yo llegué a saber de Leonel Rugama, sin embargo no asociaba ese nombre a esa persona con quien yo estaba desarrollando una amistad tan grande y tan linda. No sabía que Leonel Rugama era él, lo sabría después de su muerte. En la cárcel leí sus poemas, dice Dori, después de recordar las dolorosas circunstancias en que ella descubrió que su amigo era Leonel Rugama. Uno de los poemas que más me impactó a mí fue Biografía. Yo llegué a saber el momento en que fue escrito. José Benito Escobar me contó que él estaba haciendo un trabajo político en la zona de Sinica y Leonel le ayudaba. Habían ido a hacer un contacto con una familia campesina y después de subir varios cerros y de haber pasado un río, algún ramal del río Coco, se habían sentado en unas piedras. Leonel se puso a escribir algo y José Benito Escobar supo después que era ese poema donde Leonel dice que están haciendo como revolucionario. Mucho debió incidir en él el trabajo que hacían. Creo que fue su primer poema revolucionario. El testimonio de Doris Tijerino sobre Leonel Rugama. Y aquí también cita, perdón, me va a dar tiempo todavía. Después ahora cita dos testimonios, Teófilo Cabestrero, que son los testimonios de Leopoldo Rivas y de René Núñez. Dice Cabestrero: Leonel iba entrando en contacto con nuevas gentes. Diversas personas se convertían en testigos de algún fragmento de la vida de Leonel Rugama en Managua o en León, dentro y fuera del Frente Sandinista, porque él frecuentaba varios ambientes en los que aparecía y desaparecía sin que nadie sospechase nada de las otras vidas de Leonel Rugama. Tenía 19 años. El Frente Sandinista inauguró en 1968 con algunos compañeros la vida del doble clandestino, explica Leopoldo Rivas Alfaro. Hubo algunos que, además de sus actividades clandestinas y aún siendo cuadros del Frente, empezaron a participar con su fachada legal, con su vida personal propia, en diferentes sectores estudiantiles, obreros y profesionales. Uno de esos compañeros fue Leonel Rugama, quien cuando se liga orgánicamente al FSLN, se involucra también en el sector estudiantil y frecuenta a los artistas en sus propios ambientes, donde se le encomienda hacer contacto. Otros compañeros cumplieron también con ese trabajo, sin llegar a conocerse con Leonel, por ejemplo, Camilo Ortega, cuyos trabajos en ese ambiente cultural fructificaron después. Leonel Rugama visitaba los ambientes de los poetas, escritores y los artistas,
donde él comenzaba a ser conocido como un joven poeta. Salían ya algunos poemas suyos de la prensa literaria y Leonel había ganado también el concurso de ensayo en la Universidad Católica en la UCA. Espérame que yo quiero buscar. Creo que este es, a ver. Quiero buscar el testimonio de Roger Pérez de la Rocha, que es una maravilla. El testimonio de Roger es una maravilla. Espérame, a ver. Creo que este es. No, este es Octavio Robleto. A ver. Sí, aquí está. Vamos a ver si nos da tiempo de leer por lo menos un pedacito. Dice Roger: en casa del pintor Roger Pérez de la Rocha, no fue preciso que él me mostrara su estudio. Lo atravesé y recorrí su galería 2 veces porque los cuadros están por todas las paredes. En el centro de la sala tenía el caballete con una inmensa tela medio hacer. Oír hablar de Leonel a Pérez de la Rocha fue como verlo pintar. Mira qué bonito. Sugería la escena, ponía imágenes y dibujaba y daba colores con pinceladas impresionistas. Y ahora va el testimonio de Roger Pérez. En los años 68 y 69 se da un auge entre los estudiantes que teníamos por herencia el empuje de los mártires de León del 23 de julio de 1959. Dentro de los estudiantes se está gestando el FSLN. Ahí está el Frente Estudiantil Revolucionario. Los pintores participábamos en el FER. Yo anduve en la campaña de Edgar Munguía cuando le ganamos a los somocistas y a los socialcristianos de entonces, que también eran somocistas. Está la gente en León y también hay gente en Managua. Por entonces me tocó conocer a Leonel Rugama en la cafetería La India. Aquel día tomamos café. Era serio y desbordante de humor. Yo sabía que Leonel andaba en sus asuntos, pero como era más saludable saber menos, no preguntaba por sus asuntos. Esto es verídico. Era mejor. Se trataba de ser lo más compartimentado posible por razones de vida, de sobrevivencia. En ese tiempo y en esas circunstancias conozco a Leonel en la cafetería La India. Esa cafetería La India es famosa, hay que rescatarla. Mesas de tabla, el café, la cerveza, el ambiente de La India realmente lo hacíamos todo ese cardumen de jóvenes desamparados que éramos nosotros. Poetas, abogados, escritores, pintores, picapiedras incipientes, profesores de la Escuela de Bellas Artes y algunos funcionarios inteligentes de Somoza. Nos dábamos cita para poder hablar de lo que teníamos que hablar. Yo creo que esos funcionarios de Somoza llegaban para vernos a nosotros como el gran zoológico. Bueno, y lo que nosotros hacíamos era volarle verga a Somoza. Y llegaban las muchachas, llegaban las modelos de Bellas Artes, que después de posar desnudas, las invitábamos a tomar ahí un refresco, un café, una cerveza. Llegaban las novias y las amantes. Toda la inteligencia en el área de la cultura se daba cita en la cafetería La India. A veces el dueño se ponía bravísimo con nosotros y nos corría, porque éramos pobres, pero a fin de cuentas el viejo nos quería. Era un señor de Matagalpa, un señor muy digno. Sabía que éramos poetas, sabía que éramos pintores y que éramos locos. Si es que nosotros nos subíamos a la mesa y rompíamos los platos. Con aplausos, por supuesto. No quería que recitáramos poemas porque era una cafetería seria, decía él. Había un policía famoso, un policía de tránsito que se llamaba Luna. Me acuerdo de este policía. Y llegaba a la cafetería, a La India, con una gran sonrisa, saludando a todos los poetas y a todos los pintores subversivos. Pero llegaba comedido. Él ya sabía que éramos sandinistas, pero no había pruebas. Estábamos diciendo que no a la mierda. Nadie más de ellos llegaba allí. No, allí no entraba la guardia, porque era territorio liberado, la cafetería La India. Si detectábamos un oreja, lo matábamos. Ellos no llegaban, se quedaban afuera en la acera, donde ya era territorio liberado. Y ahí es donde llegaba Leonel Rugama. Ahí sigue, es muy bonito lo que sigue después, habla de Carlos Fonseca, de Germán Gaitán, muy bonito. Los invito a que busquen ese libro, léanlo. El libro más completo que se ha hecho sobre cualquier héroe sandinista. El libro sobre Leonel Rugama de Teófilo Cabestrero, El delito, tomar la vida en serio. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Nos escuchamos el miércoles 9 de diciembre. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico,
es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.